Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos todos a la Eucaristía Dominical. Podemos encontrar al Señor en el caos de nuestras dudas, nuestra fe vacilante. Él está aquí en la tormenta y dificultades del mundo y de nuestro propio corazón. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues el Señor hoy está aquí con nosotros. Todos de pie recibimos a nuestro celebrante cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En un primer momento, y con todo respeto, sí le vamos a atribuir a Pedro un gran error, un grave error, porque demuestra que no cree, que tiene miedo aún estando ahí Jesús. Por todas las veces en que nosotros también hemos cometido esos graves errores, no creer en el gran poder de Dios y desesperarnos ante terribles tempestades, pedimos perdón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. El Señor misericordioso tenga compasión de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a glorificar al Señor, le vamos a cantar con todo nuestro corazón, impulsados como siempre por el Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. La
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, iluminados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones ese espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, nos alimentamos de la palabra de Dios. El profeta Elías inicia la búsqueda de Dios en el viento, luego en el terremoto y en el fuego. Elías encontró a Dios en el silencio contemplativo, percibido como una brisa suave y agradable. Escuchamos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Con el salmista agradecemos a Dios su presencia entre nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. San Pablo quisiera que todos recibieran los beneficios de la redención de Cristo, e incluso escribe que está dispuesto a verse excluido con tal de que todos acepten a Cristo. Escuchamos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos,
Les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, de pie. Aleluya, 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 aleluya. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para hacer oración. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no tengan miedo, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si de veras eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cantamos. Aleluya, 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 El mismo Evangelio hoy, como para recordarnos, menciona el gran milagro que Jesús hizo el domingo pasado. Bueno, que el milagro que Jesús hizo y que meditamos el domingo pasado. Aquel gran milagro de la multiplicación de los panes. Pero desgraciadamente a los apóstoles les pasa lo que a todos nos pasa, desgraciadamente. Algunos técnicos utilizan el término memoria histórica.
Ese es uno de los graves defectos que tiene nuestro pueblo mexicano. Se nos olvidan las cosas y por eso dicen que cada 6 años cometemos el mismo error. Se nos olvida 6 años, lo que pasó 6 años antes, y volvemos a cometer el mismo error. No tenemos memoria histórica. Pues eso le pasa a los apóstoles, porque después de haber visto aquel gran milagro de la multiplicación de los panes, en los que ellos participan en una forma muy cercana, directa, personal con Jesús, y se les olvidó. Bien, dos preguntas. Primero, a ver, ¿qué me contestarían si yo les preguntara, oigan, ¿habrá alguien que pueda caminar sobre el agua? Pues la respuesta siempre va a ser no, pues eso no se puede. Bueno, pero si el Evangelio hoy nos dice que Jesús caminó sobre el agua, y ahí me dirían ustedes como los niños, pero él porque es Dios. Bueno, a ver, repito casi la misma pregunta. Bueno, ¿algún ser humano sin ser Dios puede caminar sobre el agua? Y la respuesta volvería a ser la misma. Pues no. ¿Cómo? Un ser humano no tiene esa capacidad, ese poder. Bueno, pero si el Evangelio dice que Pedro caminó sobre el agua y Pedro es un ser humano como tú, en las dos respuestas cometerías el mismo error, contestando equivocadamente. Bueno, entonces hoy a veces nos vamos a dedicar, porque es grande e importante el mensaje que el Señor nos está presentando con este episodio que vive Jesús, Pedro y los demás apóstoles. Bueno, a ver, vamos a imaginarnos que todo esto es el mar de Galilea. El mar de Galilea son 11 kilómetros de ancho y 21 de largo. Imagínense, 21 kilómetros, como de aquí a Chipilo o más. 21 de largo y 11 de ancho. Están como a la mitad del mar los 12 apóstoles en una barca. Pues ya se imaginan ustedes con qué limitaciones. Una barca construida hace 2000 años con pura madera. Bueno, pues entonces los apóstoles están pescando y ya en lo más difícil de la madrugada, porque a esa hora se pesca, a esa hora Jesús viene de la orilla y viene caminando sobre el agua. La primera impresión y la primera reacción humanas de los apóstoles fue pues el miedo, porque nunca habían visto eso, y empiezan a gritar y empiezan a decir que es un fantasma, pero ni para tirarle una pedrada, ¿verdad?, donde agarraban piedras. Y entonces Jesús se da cuenta, escucha muy bien la desesperación de sus apóstoles y les dice, no tengan miedo, y pronuncia dos palabras que tienen una importancia, una trascendencia y una profundidad enorme. Dice, no tengan miedo, soy yo. En la Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, esa expresión soy yo en labios de Jesús significa yo soy Dios, Dios soy,
el que les está hablando es el mismo Dios, pues, pero ellos no entienden eso. Los apóstoles no entienden, no pueden entender eso, se dejan llevar por su miedo. Solamente Pedro, como siempre, el más aventado. A ver, si de veras eres tú, a ver, mándame a que yo también camine sobre el agua hacia ti. Entonces le dice Jesús, sí. Bueno, entonces ahora imagínense, allá se queda la barca con los 11 apóstoles, que Pedro se baja, empieza a caminar sobre el agua, rumbo a donde está Jesús, pero le sale lo humano, lo domina el miedo y se empieza a hundir. Aquí está el grave problema en donde nosotros nos debemos identificar con Pedro: la memoria histórica. Se le olvidó, pero así muy rápido, lo que había hecho lo que había hecho unas horas antes Jesús, un gran milagro. La gente muriéndose de hambre y Jesús multiplica los panes y los peces y le da de comer a más de 5,000 gentes. Un gran milagro. Pero eso se le olvidó a Pedro. Él mismo estuvo ahí presente. Él fue testigo cercano de que Jesús, no teniendo más que 5 panes y 2 pescados, le dio de comer a más de 5,000 gentes. Pedro vio, Pedro sabía, le constaba, nadie le contó. Bueno, pues en ese momento se le olvida. ¿Qué problema tan terrible sufrimos los seres humanos? Se nos olvida lo que es Dios, lo que puede Dios. ¿Cuántas veces te ha demostrado en tus 20, 30, 50, 70 años, cuántas veces te ha demostrado todo el poder que tiene y en un segundo se te olvida? ¿Cuántas veces entre nosotros hemos dicho, tan pronto se te olvidaron todos los favores que te he hecho, ahora que yo necesito, ahora no te acuerdas, ahora tú no tienes, cuando necesitaste, ahí viniste a verme, a molestarme, pero ahorita ya se te olvidó? Pues así somos todos, memoria histórica. Y en ese momento, pues por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. Bien, ahora les voy a hacer otra pregunta. A ver, entonces, Pedro está ahí donde yo estoy. Aquí está Pedro. A unos cuantos metros están los apóstoles en su barca. A ellos no les pasa nada. El que se está hundiendo es Pedro. A Jesús no le pasa nada. El único al que se lo está llevando la tristeza, pues es a él. El único, el que está en una perfecta desgracia, es él. Bueno, hace un ratito estábamos hablando mal de él, pero ahora vamos a hablar bonito, bien. ¿Por qué? Porque miren lo que hace. En lugar de decirle a sus compañeros, órale, no sean gachos, vengan a ayudarme, avienten una rieta, a ver cómo le hacen, pero sálvenme, me estoy ahogando. ¿Por qué no volvió para allá donde estaban 11 hombres? ¿Por qué no volvió para allá y les dijo, pues a ver cómo le hacen, a ver, remen para acá, acerquen la barca para que yo me suba mientras yo floto un poquito? ¿Por qué no se volteó para allá? ¿Por qué se volteó para acá? Fíjense. Allá eran 11 hombresotes, expertos en cuestión de agua, de mar, de cuestión de nadar. ¿Qué miedo le iban a tener?
Le tenían miedo al fantasma, no a las olas. Entonces, ¿por qué Pedro se voltea para allá? Y es a Jesús, al que está en las mismas circunstancias que él. También aquel con el que se voltea está sobre el agua. ¿Qué seguridad le pudo haber dado? El problema de Pedro es que se estaba hundiendo en el agua. El problema era el agua, su problema era el agua. Por el agua sobre la que no se podía sostener firme era su problema, por eso se iba a ahogar. Pero aquel tiene el mismo problema. Jesús estaba en las mismas circunstancias. Bueno, ¿por qué entonces Pedro se voltea para allá y recurre a Jesús? Fíjense. Pues yo creo que era la poquita fe que tenía. Poquita fe, porque así le dice Jesús, hombre de poca fe. Bueno, poquita, pero eso fue lo que lo llevó a él, a Pedro, a buscar su protección, su seguridad. En Jesús buscó cómo salir del gravísimo problema donde estaba nada menos que en peligro por su vida. Y entonces recurre a él y le dice con todas las palabras, con todo lo que significa esta expresión: sálvame, Señor, sálvame. En ese momento Pedro está diciendo dos cosas, pero que nosotros nos debemos aprender, porque solamente porque tú toda la vida vas a necesitar salvación, toda la vida vas a necesitar quien te salve, pero el único que te va a poder resolver ese gravísimo problema es Dios. Entonces, las dos palabras, sálvame, Señor, y así fue. Pedro se libra de la muerte, no por aquellos 11 hombresotes que estaban ahí, que lo pudieron salvar, sino se salvó gracias a Dios. Vean ustedes cómo ante esta reflexión, ante esta enseñanza que el Señor nos da, pues nosotros nos sentimos, pero hundidos en nuestra vergüenza, porque ¿cómo se nos olvida Dios y mejor nos acordamos de lo humano, de lo material? Hace unos años un maestro nos decía: ¿saben ustedes cómo rezan los políticos? ¿Cómo dicen el Padre Nuestro? Y dice, los políticos dicen: Padre nuestro que estás en los pinos. Pero no nada los políticos, también nosotros. Primero nos acordamos de el elemento humano, del elemento material, y ya lo mismo nos acordamos de Dios. Confiamos más en lo humano, como somos humanos, y porque nuestro nivel de inteligencia, y sobre todo porque nuestra fe está por los suelos, y entonces pues es más fácil apoyarnos en lo que tenemos a la mano, en lo que vemos. No nos sabemos apoyar en lo que no vemos, pero que existe y en cuyas manos está nuestra salvación verdadera. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, que aumenta mi fe. ¿Creen ustedes, de veras creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María, por nosotros murió, resucitó y ahora está vivo, sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, que aumenta mi fe. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Creo, Señor, que aumenta mi fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia.
que nos sentimos orgullosos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con confianza pedimos. Después de cada petición diremos: escúchanos, Señor. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas, oremos. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan a niños y desvalidos, oremos. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Por los que en este momento están orando por nosotros, por los que han pedido nuestra oración y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Pensamos en una persona, en alguien que en este momento esté como Pedro, hundiéndose. En silencio pedimos por ella. Escucha, Padre Santo, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre, recibe bondadosamente los dones de tu Iglesia y al concederle que te has que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, es justo y es necesario darte gracias hoy, siempre y en todo lugar a ti, Padre Santo, porque has creado el universo con todo cuanto contiene. Estableciste el curso de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste dueño de un mundo maravilloso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara.
Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan el cielo y la tierra, proclamando sin cesar. Santo eres, Padre, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, aquella noche, cuando iba a ser entregado a su pasión dolorosa, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó un cáliz con vino, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y la sangre de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo llame a la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. No te olvides, Señor, de tu Iglesia católica, llévala a su perfección en el amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor y los obispos auxiliares Tomás y Felipe, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron con la esperanza de resucitar, del Padre Fernando Mellado, del Padre Rubens Mendoza, de tus hijos Silvestre Hernández, Jorgelina Lucero, Natividad Espinosa, José Juan Lorenzo, Pedro Galindo, Roberto Gómez, Manuel Sánchez, Pedro Antonio Colchado, Jessy Romero, Néstor Rodolfo Rojas en su segundo aniversario, María del Carmen Hernández, Sara Mendoza, Ramón Morales, María del Rayo Flora Meléndez, a un mes de haber fallecido, Óscar Rosete en su 28º aniversario, José Ignacio Galicia, Héctor Joaquín Galicia, Eloína Céspedes, Ezequiel Clequit, Evelia Vega, María
Arcelia Herrera, por quien estamos pidiendo dentro de su novenario, María Margarita Herrera, Eloína Muñoz, José Carlos García, Rodolfo Villegas y por todas las ánimas benditas. Volvemos a suplicarte con mucha fe por nuestros hermanos enfermos, Otón Íñiguez, Delia López, Rufina Joaquín, María de los Ángeles Molina, Ana Luisa Vázquez, familia González, familia Rosete Gutiérrez, Jesús Melgoza, Jorge Alfonso Cerón, Marcela Iturbide, José Luis Mendoza, y por las necesidades de Mayela, familia Inchaurregui Esparza, familia Montes Romero. Te damos gracias por el Señor de la Misericordia y la Virgen de Guadalupe, por la recuperación de Rufina Juárez y familia, Ana Inocencia Juárez y familia, y por Jimena Íñiguez. Y también para que algún día, todos juntos, con la Virgen María, Nuestra Señora de los Desamparados, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invocamos a nuestro Padre Dios con esa confianza con que Pedro le pide a Jesús que lo salve. Todos. Señor, líbranos de todos los males y concédenos que vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos ofrecemos un saludo de paz. Cantamos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Con el permiso de nuestro celebrante, invito a la comunidad para hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón
y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Padre, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Siéntense, por favor. A partir de mañana, pues, todo cambia. A partir de mañana
seguimos los horarios de antes, misa de 8 de la mañana y misa de 7 de la tarde. Y los domingos también el mismo horario, 7:45, 11 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. No sé si hay alguna pregunta que se me escape. Y en las demás comunidades, pues igual como antes. Bien, ahora, toda esta semana seguiremos rezando el Santo Rosario en honor a la Santísima Virgen, con lo cual nos estamos preparando para aquella hermosa y grande y solemne festividad en honor a la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Esa también es una obra de Dios que debemos reconocer, alabar y utilizar para nuestra santificación. El próximo 15 celebraremos la fiesta, pero ya nos empezamos a preparar desde el 6 que empezamos a rezar el rosario. Bueno, si ya no hay otra cosa, nos ponemos de pie. Invocamos a nuestra Madre Santísima, la llena de gracia, y le decimos: Dulce Madre, muchas felicidades, buenos días. Todos les avisamos que el próximo domingo a la salida les estarán ofreciendo chiles en nogada. Esto es para ayuda del edificio, los gastos del edificio que tenemos. Gracias.